En los siguientes minutos vamos a conversar acerca de algunas situaciones de neurociencias metidas en el circuito del hambre. Pero al final daremos algunos mensajes de cuáles, según la literatura, los puntos donde deberíamos de enfocar nuestras lecturas, nuestros trabajos, nuestras reflexiones para el siguiente año. Ustedes recordarán que en muchos libros se habla que en 1912 se empezó a preguntar qué es el hambre y se concluyó que el hambre no era más allá que las contracciones de un estómago vacío. Yo pongo aquí a los autores de estos trabajos iniciales y sería fantástico que los pudieran revisar, porque al final esos autores, aunque parece que es muy simple la conclusión de que el hambre no es más que la contracción de un estómago vacío, ya se hacían preguntas acerca de que esa pared, en medio de qué estaba como estímulo. Y por el otro lado, ¿qué pasaba con esa situación del estómago vacío? Baste decir que 7, 8 años después, iniciaron los trabajos de que probablemente había un marcapaso gástrico. ¿Y qué tiene esto de trascendente? Pues tiene de trascendente que entre 1985 y 1996 empezó el tema de las neurociencias a nivel digestivo. Y se empezó a hablar por primera vez de un marcapaso gástrico en el fondo del estómago que tenía relación con el reflejo gastrocólico postprandial, con el ayuno y con los sitios prandiales para conectarse de alguna manera a través de la neurona enterocítica. Y ahí nació el sistema neuroendocrino gastrointestinal. Y pues sí, a muchos años después, ahora, sabemos que el inicio de la alimentación implica la existencia de muchos circuitos neuronales, muchos circuitos que se interrelacionan en el hipotálamo, en el tálamo, en la amígdala, en el hipocampo y en las áreas de la corteza cerebral. Dejo aquí, de nuevo, dos impresionantes trabajos acerca de algunas cuestiones de las que estamos hablando. Cerebralmente existen aferencias sobre neuronas que producen neuropéptidos centrales y que se integran a la conducta alimenticia. Esto es, estamos hablando que muy adentro del cerebro, del plan maestro, del cerebro, se van integrando algunas sustancias llenas de péptidos que producen un fenómeno especial con un sistema a través de una red de circuitos neurohormonales que incluyen señales moleculares tanto de origen periférico como de origen central, y que tienen diversa duración, corta o larga, entre muchas otras, y que van de la mano con otro tipo de factores como la parte sensorial, la parte mecánica y la parte cognoscitiva. Esta parte mecánica que tanto se ha hablado de la masticación y los olores y la parte dónica que se va relacionando con la parte sensorial, como cuidado cuando vayas al supermercado si llevas hambre, que compras de más, o algunos colores que se necesitan, dicen en los restaurantes, algunos ambientes, para fomentar de una u otra manera el sistema del apetito. Pero lo más importante en esto, que es la parte de nosotros del sobrepeso y la obesidad, es que parece ser que ese sistema está empeñado, todo el tiempo empeñado en minimizar esto de la ingesta y el gasto energético con la grasa corporal y el peso corporal. Esto es, nuestro cuerpo, con gran elegancia, intenta frenar que no nos pongamos gorditos, pero además intenta frenar que no acumulemos grasa de la que puedes no ser que peses mucho, pero que tengas grasa metabólica complicado. Entonces, a veces parece una lucha un poco con impericia, porque el cuerpo intenta frenar y uno intenta que las cosas sigan para adelante. La región cerebral clave en todo el tema de la alimentación, evidentemente, es el hipotálamo y todas sus secciones, como lo hemos dicho. El hipotálamo que al final tira alguna serie de pequeños rayos que van hacia abajo y que están en esas flechas esperándolo los receptores en diversos espacios para hablar acerca de la integración que van a hacer alrededor del hambre, la saciedad y la regulación energética. En esta situación, por supuesto, van a participar dos grandes personajes. La ínsula, la corteza orbifrontal y el núcleus accumbens, por un lado, tratando de gestionar
péptidos y hormonas gastrointestinales, y por el otro lado, todo el sistema de recompensa dopaminérgico que intenta llevar poco a poco un equilibrio. Esta situación de los péptidos y las hormonas gastrointestinales con una sensación diferente para las moléculas porque vienen desde el hipotálamo, puede tener un tercer elemento. Y ese tercer elemento siempre va a ser las glándulas endocrinológicas, fuera del sistema nervioso central. Y en especial, cuando por alguna razón empieza a viajar de manera sistemática una hormona para atraer a otras hormonas. Los núcleos hipotalámicos encargados de esto son el núcleo paraventricular, el núcleo arcuato, el hipotálamo lateral, el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. Es así como el hipotálamo integra esta red y regula, ¿cierto?, el hambre y la saciedad. En muchos estudios, cuando se daña experimentalmente el núcleo hipotalámico ventromedial y el paraventricular, podemos originar hiperfagia y obesidad. El daño en el hipotálamo lateral produce anorexia severa y pérdida del peso corporal. El núcleo hipotalámico ventromedial es el centro de la saciedad, en tanto que el hipotálamo lateral es considerado el centro del hambre. Hasta ahí creo que todos más o menos tenemos esto claro y entendido. Sin embargo, el hipotálamo lateral le han descubierto una serie de cositas que vale la pena repasar. Por ejemplo, para actuar sobre el centro del control de la saciedad y el centro del control del hambre, tiene un circuito de recompensa que se hila perfectamente con la parte hedónica del hambre. Esto que hemos dicho, el olor de un vino, el olor del ajo con cebolla, el olor del frijol con el arroz y hasta otras circunstancias que va ligado a las emociones. Esto es, ningún caldo de pollo te sabe igual ni te trae los mismos recuerdos que el caldo de pollo que te hacía tu mamá, pero te lo comes, ¿eh? Te lo comes para tratar de imitar. Hay mucha situación entre los sentidos, la sensualidad, los recuerdos y la parte de la amígdala en la situación cerebral. Pero el hipotálamo lateral tiene la facilidad de meterse con señales bioeléctricas moduladoras que al final son hormonas del sistema neurogastrointestinal. Fíjate qué sensualidad entre el hipotálamo y la amígdala, que antes no sabíamos que este podría ser la explicación. ¿Qué pasa entonces con estos neuropéptidos del hipotálamo? Pues nomás pasan las siguientes dos cosas que te voy a platicar. O se comportan como un neurotransmisor, todos, o se comportan como un neuromodulador, todos. Esto es probablemente, esta y las siguientes dos imágenes, probablemente son con lo que basta esta charla. Sabemos ahora que todos los neuropéptidos hipotalámicos pudieran tener una acción clásica dentro de la sinapsis. Esto es, pum, pum, pum. La neurona lo tira, pum, pum, pum. Dentro de su sinapsis la recibe y pum, 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 hace su labor, que va a ser atraer otras hormonas, proteínas o cofactores. O bien, toma una acción diferente, ¡pac!, más allá de la sinapsis, se sale de la sinapsis, viaja fuera de la sinapsis para atraer a otras hormonas, a proteínas, a cofactores y a sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir sistemas cerrados? Que una neurohormona, por ejemplo, no sé, la gastrina, se puede liar con la leptina y pueden crear, porque en ese momento lo necesitan, un sistema gastrina-leptina para que la leptina trabaje mejor. Estamos hablando de una cosa maravillosa de las neurociencias. Estamos hablando de que probablemente el mismo neuropéptido pueda tomar la decisión de si actúa de manera clásica o si actúa de manera diferente. Si actuara de manera clásica, sería dentro de la sinapsis, y si fuera diferente, sería más allá de la sinapsis, pero además implicaría que puede empezar a crear sus propios sistemas de interrupción, de estimulación y de modulación. Esto es, hacerse un neurotransmisor clásico, un neuromodulador clásico, o bien ser un neurotransmisor que se convierte en neuromodulador.
Y esto es fantástico, sobre todo cuando se mete a los sistemas cerrados. Es ahí que los que leemos mucho de esto o estudiamos mucho de esto, nos hemos vuelto como fans de la leptina, porque parecería ser que la leptina es la hormona, es el neurotransmisor, es el neuromodulador y es el sistema de integración a sistema cerrado, a sistema abierto, a sistema lateral. Creo que podríamos hablar de la leptina más de 3 horas para llegar a decidir por qué los siguientes años los estudios acerca del sobrepeso y la obesidad deben basarse en muchas cosas, pero sin duda, en algunas hormonas, como la hormona del crecimiento, su majestad, la leptina, el péptido Y, la CCK y las emociones, la parte de la amígdala. Este es un trabajo precioso que yo te recomiendo que leas. Es un trabajo donde creo que no encontraríamos uno más claro antes del año del 2015. Así las cosas, ¿verdad? Este hipotálamo pues tiene sus consentidos. Todo mundo tiene sus consentidos, aunque sean moleculares. Y hemos visto que los consentidos del hipotálamo para crear a otras moléculas, fíjate lo que te estoy diciendo, es como un proceso de enamoramiento entre el hipotálamo y sus 5 maneras, sus 5 inspiraciones, sus 5 musas del hipotálamo para crear algo, que son la CCK, la grelina, el péptido YY, su Alteza Real, la leptina, y por supuesto la manda más, que es la insulina. En un orden de ideas sería que la insulina pregona su mensaje, la leptina empieza el enamoramiento y utiliza la CCK y a la grelina y al péptido YY para meterlos al hipotálamo y para hacerse más de moléculas adentro del hipotálamo, neurotransmisor, neuromodulador, sistema cerrado, para salir y crear un montón de moléculas peptidérgicas, chiquititas, de 3 a 100 aminoácidos, que son neuropéptidos que además regulan el fenómeno alimentario. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque ahora sabemos que el fenómeno de regulación pertenece a neuropéptidos pequeñitos. Y es ahí donde la industria farmacéutica está en este momento integrando y desarrollando lo que pueden ser las prohormonas, o bien los captadores de hormonas, o bien los reguladores de hormonas, para tratar de pelear en contra de la obesidad. La forma en que se disponen los neuropéptidos hipotalámicos pueden ser muchas, pero la transcripción hasta hoy pensamos que es finalmente transcripción final del neuropéptido hacia leptina, grelina, fenómenos similares a la cocaína, neuropéptido W y un neuropéptido muy interesante, el CAR, que es un neuropéptido similar a anfetamina, a receptores de anfetamina y receptores de cocaína. Y aquí empezamos a mezclar algunas cosas, porque al parecer muchos fenómenos de neurotransmisión liberadores podrían explicar por qué a veces comer por adicción, comer por compulsión, tiene una fase muy interesante de receptores muy parecidos a aquellos pacientes que desarrollan adicción a cocaína o algunos otros estimulantes. De todos estos péptidos, los anorexigénicos, esto es los que disminuyen la ingesta del alimento más prominentes y que probablemente están marcando los tiempos ahora, que al final van a resultar en el manejo de la glucosa, en el manejo de la insulina, en la retribución del péptido C y en la retribución de muchas otras hormonas como las hormonas tiroideas y por supuesto dependen de las hormonas que crean el ambiente, como los estrógenos, la testosterona, elementos como el cortisol, los lípidos y los triglicéridos. Parecería ser que en este momento se ubica el POM, por ejemplo, que es el proopiomelanocortina, la alfa hormona estimulante de los melanocitos, el péptido que mencionábamos relacionados con la cocaína y con la anfetamina. Ojo con este péptido, no perderlo de vista, y por supuesto la hormona liberadora de corticotropina. Y luego viene por ahí una molécula que es como la cantera, ¿verdad? Acá la leptina es como Messi, ¿verdad? Pero en la cantera hay que pensar en la hormona liberadora de la tirotropina, porque
Originalmente fueron identificadas solo como hormonas hipofisiotrópicas, pero ahora sabemos que en el sistema nervioso central tiene una función anorexigénica directa. Esto es una hormona que puede en determinado momento meter el pie para disminuir la ingesta de alimento, pero requiere de sustratos. Y los sustratos están dados de manera lateral por el cortisol, la insulina y otro tipo de moléculas similares cuando la gente está comiendo o no comiendo. Y aquí las proteínas, o sea, las dietas que bajan los hidratos de carbono y suben las proteínas, parecería ser que tienen un buen factor para que estas hormonas vayan mejor. Dentro de los péptidos orexigénicos, estos son los que aumentan la ingesta del alimento, por supuesto el neuropéptido Y, el péptido relacionado al agouti, ya hablaremos de él, que también es un tema súper selecto, y las orexinas, como la hormona concentradora de la melanocortina. Así es que de todo esto vale la pena que hagamos algunas reflexiones. Aquí va la primera reflexión. Hablábamos de esa proteína agouti relacionada, la AGRP. Pues hay mucha literatura de ella, porque este neuropéptido, 132 aminoácidos, que se encuentra en el núcleo arqueado y en la médula adrenal, tiene una manera de un potente agonista de los receptores de la melacortina. Y esto es muy importante porque es un factor de proceso metabólico que se ha descubierto que en los sujetos que lo tienen funciona de manera diferente siempre y cuando esté presente o no un gen polimorfo. El gen polimorfo de la AGRP. Si lo tienen, estos sujetos son genéticamente delgados. Pase lo que pase, son delgados. Ahora, además de delgados, son metabólicamente estables. En tanto que tener las concentraciones del AGRP sin ese gen, pues se encuentra en pacientes con obesidad que además tienen elevados niveles de leptina. ¿Te das cuenta lo que estaba diciendo? Estamos hablando de que al parecer empezaríamos a tener algunos neuropéptidos identificados que son como el punto de quiebre para que la leptina suba o que la leptina baje, pero más que nada para que penetre o no, dependiendo de muchas situaciones que se han empezado a asociar con situaciones alrededor de médula adrenal y de presencia de péptidos no tan complejos. Esto tiene una gran traducción, especialmente cuando nosotros estamos buscando algunas acciones terapéuticas. Otro capítulo interesante para no perder de vista son las orexinas A y B, que también se llaman hipocretinas 1 y 2. Y que bueno, aquí hay un debate brutal entre todos los investigadores que si se deben llamar hipocretinas, que si no. Pero bueno, en términos generales, la bibliografía, en una situación pues muy ecuánime, las considera como las orexinas. La orexina del tipo A y la orexina del tipo B. Se producen en una cantidad mínima en el hipotálamo lateral, en la parte un poco anterior, y en el posterior, totalmente posterior, pero poseen una influencia en toda la estructura cerebral. O sea, las orexinas se disparan de ahí, pero tienen una capacidad de penetración cerebral impresionante y logran mandar mensajes a distancias para procurar insomnio y gasto de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esa capacidad a través del mensaje cerebral y ese gasto de energía tan importante y ese insomnio es igualito a una anfetamina, pero sin el efecto de la anfetamina. Y entonces, estos fármacos, estos péptidos se están buscando y se están viendo en que hay pacientes en los cuales justo su adicción a la cocaína, al alcohol y a la nicotina se puede incidir con el manejo de las orexinas. Y las orexinas permiten el paso a su Alteza Real, la leptina. Es muy probable que al utilizar el bloqueo de la ínsula, de las orexinas en la ínsula, se pudiera tener fármacos ideales para disminuir la ansiedad por comer, la ansiedad por fumar, la ansiedad por beber alcohol. Parece ser que el panorama es que el comer sin medida
hablando de estas hormonas y estos péptidos, pues comparte mecanismos neurobiológicos con las adicciones. Esto ya lo sabíamos. Estos circuitos de adicción que se parecen en muchos pacientes. Lo que sucede es que ahora estamos empezando a entender cómo esos impulsos neuronales pueden ocupar espacios moleculares y que nosotros podemos mirar la trazabilidad de la molécula, podemos mirarlo en electroencefalogramas de cuarta, quinta dimensión, podemos hacer un inter con las resonancias magnéticas funcionales y más o menos entender que a qué paciente valdría la pena dar qué tipo de medicamento. Víctor Hugo, ¿estás diciendo que algunos pacientes con obesidad deben ser estudiados desde el punto de vista neurofisiológico? Así es, mi querido doctor, mi querida doctora, mi querido licenciado en enfermería. Y aquí los psicólogos deben estar rebanándose, pero bien contentos, con toda la razón, porque ahí viene un dato, ¿eh? Parece ser que en ciertas terapias de psicoconducción, que psicocognitivo, que si no cognitivo, de psicoconducción, se puede lograr a través de las emociones la salida de péptidos similares a estos, especialmente los que disminuyen la capacidad de fenómeno adictivo. Es una maravilla, esto que estoy diciendo es una maravilla, porque entonces ahora si recordamos que siempre hemos hablado de que el paciente debemos de atenderlo de una manera donde está el especialista en nutrición, el médico, el psicólogo, el entrenador físico, el fisioterapeuta, estamos hablando de eso, estamos hablando que a través de situaciones cognitivas, estamos hablando que a través de hormonas que se emiten por la capacidad del músculo, pudiéramos regular de manera indirecta la neuromodulación para disminuir la adicción. ¿Ven por qué necesitamos que estos pacientes tengan esos cofactores que se llama músculo y que vienen en los miocitos? Ahora estamos enfrentando un grave problema porque en el post-COVID nuestros pacientes viven con obesidad y viven con radiomiolisis. ¿Ven por qué es tan importante volverles a hacer músculo? Bueno, el consumo compulsivo de los alimentos, entonces, para la ganancia del peso, parece que tendría dos ejes para trabajarse. El aumento de niveles plasmáticos de los endocannabinoides, agonistas de los receptores cannabinoides tipo 1, y la activación del circuito que estimula la vía dopaminérgica en una sobreactivación del sistema endocannabinoide. Y se recuerdan ustedes que hace mucho tiempo tuvimos una molécula que era maravillosa para el tema del sistema cannabinoide. Bueno, se tuvo que retirar, está bien, la FDA hizo muy bien su trabajo, COFEPRIS hizo muy bien su trabajo, pero es un tema pendiente. Es un tema pendiente porque el sistema de cannabinoide, ¿verdad? El similar a los sistemas que pasan con las moléculas como la marihuana y estas cosas, pues tiene que ver el cannabis y toda esta estructura, y ustedes saben que hay una gran tendencia mundial ahorita para estudiar esto, porque tiene que estar metido en el sistema inmunológico, en la función cardíaca, en la integración del equilibrio, en el sentido del espacio, muchas cosas, pero sobre todo en el desarrollo neuronal. Hay muchas respuestas, ¿no? La respuesta de la digestión, del apetito, del dolor, de la inflamación, de la memoria, de los umbrales a la convulsión, vale, pero el sistema cannabinoide, en el caso que nos interesa, pudiera ser probablemente el mayor donador, ¿verdad? El mayor donador de moléculas catabólicas sin riesgo a deshacer en catabolismo zonas especiales como hueso, músculo y además a favorecer el contenido, la tensión, el sustento de la integración neuronal alrededor de la memoria, alrededor de la conservación de una poda neurológica normal para tirar la basura del cerebro y quedarse con hormonas y neuronas que mejoren la condición cerebral. Este es un tema donde de verdad que un día nos tenemos que meter y platicarlo un poquito. Se sale de los alcances del CIMO, del Congreso. Es uno de los temas a los que les dedicamos 2 o 3 sesiones en nuestro curso de neurociencias en síndrome metabólico en el ITSO, y creo que hay debates y debates, hay cosas muy interesantes, hay autores que lo están haciendo con una seriedad magnánima, ¿verdad? Y es un fenómeno de actores.
¿ok? El otro actor es esa hormona que es un neuropéptido, que es la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento que va con un previo, una hormona que regula la producción de esta hormona y que también tiene mucho que ver en un concepto que se llama ahora la secuencia de aminoácidos como capa. Esto quiere decir que es una prohormona que hace que salga la hormona del crecimiento con una serie de mensajes y que esta serie de mensajes es como un mago, ¿sabes? Es como un as en la manga que sabe si tiene que hacer efecto o no, cuándo tiene que hacer efecto o no, dónde tiene que hacer efecto o no, y si se tiene que quedar como GHRH o se va totalmente como hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento a la que me refiero es la que está en la pantalla, en la fórmula química, y no es la que se presenta a que la gente se lo inyecte, y mucho menos a que la gente se lo tome en cápsulas o cosas así. No, 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 no. Creo con esto porque hay unas modas donde usted se mete a internet y le llega a su casa, toc, 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 su frasco de hormona del crecimiento. No, esto no. Lo que sí es cierto, es que la hormona del crecimiento en la obesidad tiene un papel fundamental en la alteración de la función del somatropa en la obesidad cuando es funcional y se puede revertir en diferentes situaciones. Pero para revertirlo y ayudar al pobre adipocito que padece estas cosas, necesita cofactores pequeñitos. Esto es micronutrición. Fósforo, magnesio, vitamina D, vitamina C, bla, 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 orientados para el paciente. Entre ellos, el manejo de los niveles elevados de los ácidos grasos. Sí, los ácidos grasos libres juegan un papel súper importante en la disminución de la GH en la obesidad y sugiere que el tratamiento con inhibidores de la lipólisis, ya sea directos, moleculares o indirectos, como es en la micronutrición, puede ser útil para restaurar una función de somatotropa. Así las cosas, volvemos a nuestro esquema principal. El hipotálamo, los rayos, que son las neurohormonas que salen independientemente del camino que tomen, que se pueden regresar y hacer circuitos cerrados o pueden salir hacia afuera del hipotálamo. Las zonas de ataque hacia la pituitaria anterior, la pituitaria posterior, que se sumarían ahora a nuestro esquema, axones especiales de esas neuronas del hipotálamo que impactan a la pituitaria posterior, que requiere un flujo vascular de adelante para atrás con ciclos basados en la neuromodulación. Madre mía, esto era lo que nos faltaba. En los circuitos cerrados, para que las cosas puedan resultar, y las flechas que cada una sería un péptido o neuropéptido que va a viajar hacia un lugar para poder hacer el fenómeno de anabolismo, catabolismo, necesita que el flujo vascular en la pituitaria vaya de manera adecuada y lleve allí los niveles de oxígeno, los niveles de osmolaridad suficientes para que esto suceda. Es la razón por la cual muchos pacientes que tienen alteraciones vasculares por hipertensión, por vivir con diabetes, por hipercolesterolemia, empiezan a tener una serie de problemas que no son la secreción de las neurohormonas, no son el transporte y el decidir si es un neuromodulador o un neurotransmisor, es que no pueden salir. Es como el periférico en la Ciudad de México antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? O es como que decimos, no, es que acá en Monterrey no hay tráfico y ahora ya hay tráfico. No, acá en Villahermosa no hay tráfico y ahora ya hay tráfico. Bueno, pues sí, se van colapsando las arterias porque se van llenando de cochecitos y camioncitos y personitas. Bueno, pues aquí es igual. Esto quiere decir entonces que estamos tal vez descuidando algunas acciones cuando tratamos a nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad que van relacionados con los flujos vasculares. Todos nosotros hemos leído las alteraciones hormonales, que muchas son en el paciente con sobrepeso y obesidad. Pero yo lo quisiera llevar hacia otra reflexión muy suavecita. Un caso muy especial. El sistema estructurado de leptina y su pluralidad homeostático. Bueno, ya se dio usted cuenta que soy como un fan de la leptina, hasta le digo su Alteza Real, pero es que realmente me sorprende los receptores de la leptina que se han identificado en muchas regiones del hipotálamo
y que tienen mucho tipo de sintonías. Pero también hay receptores de leptina en otra cosa, en los ovarios, por ejemplo, en el hígado. Depende de muchas cosas los receptores. Ahora, los receptores y la leptina pueden tener muchos juegos. Puede tener el juego encendido apagado. Hola, soy la leptina, que bien, pásale, pum, haz tu chamba, pum. Puede ser inverso al coro hormonal. Hola, soy la leptina, llego y veo un mal ambiente de hormonas, ya me voy a mi casa. O llego y veo un buen ambiente de hormonas, digo, me quedo con ellos y voy a convivir. O puede tener una adaptación al factor molecular. Llega y el paciente está hiperosmolar. O llega y el paciente está con una hiperinsulinemia. O llega y el paciente está con la hormona gonadotrópica hasta arriba. Y entonces intenta adaptarse, ¿eh? Intenta adaptarse. Y si no, pues se va a casa. Tiene una gran dependencia de la relación grasa-músculo. Y de nuevo vamos. Y de nuevo vamos. No podemos entender el fenómeno de las neurociencias con su aplicación clínica si no observamos la distribución grasa, la actividad de la grasa visceral y el músculo. Tendríamos que hacer una verdadera campaña así, a ver si quieren bajarlo a lo más básico, tendríamos que empezar a hacer una verdadera campaña para que todo paciente que diagnosticamos con sobrepeso, nos demos a la tarea de ir con la o el experto en actividad física y saber que aumentar el músculo, especialmente antes de los 60 años, es mandarle un seguro de garantía de que sus neuropéptidos le van a ayudar, de que la insulina se va a mejorar y que va a tener un gran hándicap a su favor para disminuir acciones de tormentas vasculares, hormonales y de péptidos libres, siempre y cuando tenga músculo. Lo peor que le puede pasar a nuestros pacientes es perder el músculo. Así es que yo los invito a todos los que estamos aquí somos profesionales de la salud, todos dense a la tarea de mirar y medir el músculo. Nosotros en el ILSO tenemos un taller para estas cosas, que no me acuerdo yo las fechas, creo que por mayo vendrá, qué sé yo, pregunten, pero es muy importante que evalúen a sus pacientes desde el punto de vista muscular. Aquí en el CIMO tenemos a una experta que hablará de esto y estamos en disposición de recalcar y recalcar y recalcar el fenómeno muscular. Y tal vez, con la leptina, la selección de acción independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos donde la leptina decide, me olvido de todos ustedes y actúo yo sola o solo, no sé qué será la leptina, pero bueno, actúa solo y no oigo a nadie, porque si no, pierdo el control. Y cuando pierde el control, parecería ser que su última acción es la selección de acción independiente, para lo cual requiere insulina. Y si estamos con hiperinsulinemia, entonces parecería ser que no hay manera más que lanzar la señal de que lo que sigue es un síndrome metabólico, haga lo que haga la pobre leptina. Esta proteína es una adipoquina y es producida en su mayoría en los adipocitos, aunque también se expresa en el hipotálamo, en el ovario y en la placenta. Sin leptina, el cerebro piensa que se va a morir de hambre y entonces empieza a comer. Actúa como un lipostato, para lo cual requiere de asumirse como un neuromodulador. ¿Ven? Esto es maravilloso. Cuando decide, me voy sola, me voy solo. Quito el balón, me voy por la banda, doy 3 vueltas y tiro a gol yo solo porque no tengo equipo. Me vuelvo un lipostato. Cuando la cantidad de grasa aumenta en los adipocitos, se libera leptina, lo que logra una señal que informa al hipotálamo, inhibe, para las señales, por favorcito. Para las señales, por favorcito. Pero todo esto que hemos dicho puede viciar el ambiente y resulta pues que puede ocurrir muchas cuestiones alrededor de cómo aumentar la síntesis y la secreción de la leptina. Pues bueno, se vale de péptidos anorexigénicos y su salida, eleva el metabolismo basal y usa la grasa acumulada para producir energía. Para lograrlo, necesita cambiar la capacidad de penetrar a lo que hablamos, a los receptores en cualquiera de las modalidades que hemos dicho y puede calcular la cantidad de péptidos que deben entrar a la célula. Es una independencia maravillosa.
Pero, ¿por qué algunos pacientes que viven con obesidad tienen unas concentraciones altas de leptina en sangre y resistencia a la leptina? Pues es un capítulo, ¿eh? Es un capítulo que tenemos que leer y estudiar y analizar, porque la grelina, la serotonina, la CSK, el péptido Y, compiten con la leptina por esos receptores atrás de la membrana. Y sin duda, en la calidad de la insulina. Y vuelve la insulina. ¿Te das cuenta? La insulina es un gran regulador. El páncreas, con su insulina, es un gran regulador. Por eso necesitamos volver a los conceptos elementales de dieta, actividad y situaciones alrededor de esto para que la insulina mejore. Es muy importante medir en nuestros pacientes insulina, glucosa, preprandial, postprandial, péptido C. Todo esto es muy importante, en la medida de lo posible. Es cierto, la actividad física, los nutrientes cofactores de los que hemos hablado, las proteínas de valor biológico importante, influyen o pueden influir directamente en esta situación. Pues vamos a cerrar el tema con una breve cucharadita de cerebro y emoción. Y digo una breve cucharadita porque esto es otro tema, lo que está pasando con nuestras emociones para adelante o para atrás. A veces cuando hablamos de emoción, no sé por qué, en los foros universitarios se habla mucho de, bueno, sí, la depresión, la ansiedad, la angustia, pero está la otra parte de la emoción, ¿eh? La felicidad, la sincronía, el entorno a tu favor, emocionalmente estable, ¿ok? Entre muchas otras cosas. La empatía, que vaya que nos hace falta, ¿eh? La empatía. Pues la amígdala es la gran actriz. Esa amígdala que además no le gusta la memoria porque es muy histriónica, así es, y que responde en 300 milisegundos a lo que esté pasando, ya. Claro, la amígdala de las mujeres es mucho más rápida que la amígdala de los hombres, ¿no? Es como cuando una mujer dice, te amo, ah, sí, todo un concepto del te amo, y el hombre tarda una eternidad en decir, yo también. Es muy rápido este tema. Bueno, la amígdala, que no tiene memoria, que responde rapidísimo, se tira hacia el área tegmental ventral y al núcleo accumbens para liberar dopamina. El amor es una dopamina, ¿no? Pues esto sucede en menos de 5 segundos. Y en menos de 5 segundos perdemos la cordura ¿no? Y nos enojamos y nos peleamos y nos ponemos tóxicos, pero en el tema que andamos, pues perdemos la cordura y comemos y comemos y comemos. Y lloramos y comemos. O estamos felices y comemos. Pero al final aumentamos la endorfina para obtener placer. Es un placer comer. Es un placer comer. Y el placer, pues, va de que como cuando ya no tengo hambre. Es que comer es como el sexo, ¿sabes? Es que el elemento básico no es para lo que fue creado. El elemento elemental y sublimado, pues es el placer. Entonces, cuando se involucra la leptina y las orexinas, la saciedad y hambre, pues se rompe, porque la leptina y la orexina están haciendo su chamba, pero de pronto llega, pues, la dopamina y las disocia. Un cerebro con hambre discute más fuerte, pues son las orexinas. Así es que es un capítulo. ¿Cuáles son las moléculas que debemos estudiar con mucho detalle en el 2022? Y que primero Dios, y si todo va bien, que espero que sí, en nuestro cuarto Congreso Internacional de Medicina y Obesidad, ya será el cuarto, vamos a montar un módulo especial de, ¿y ahora cómo van las últimas noticias de las neurohormonas en el 2022? Pues estos van a ser los nombres, para que los vayamos estudiando, ¿no? Propio melanocortina, el péptido relacionado a la cocaína y la anfetamina, el péptido similar al glucagón 1, GLP-1, la hormona liberadora de tirotropina, su majestad, su alteza real, la leptina, el péptido YY, la grelina y la hormona del crecimiento. Resulta pues que la identificación de estos circuitos y su aplicación terapéutica hará posible sin duda el desarrollo de fármacos eficaces en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria y por supuesto de la obesidad. La magia viene aquí cuando leemos los siguientes. Las somatotropas que pueden estar en un descanso funcional
por el sobrepeso o la obesidad durante años son capaces de responder a estímulos de neuromodulación. Esto indica que una hormona trófica hipotalámica podría hacer despertar el sistema de desgaste a pesar de muchos años de obesidad. Por lo tanto, en el tema del cual somos estudiosos, no todo es perder peso, no todo es perder grasa. Hay muchos temas alrededor que necesitan hacerse para que la magia suceda. Una vez más, la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico es multifactorial, de origen, con características genéticas y, por supuesto, con muchísima capacidad de adaptación. Para que la magia suceda, tenemos que dar paso a la adaptación. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.